Mis chamacones, aquí les traigo un problema muy bonito, un problema bastante interesante para universitarios, ¿verdad? ¿Y en qué consiste este problema? Este problema en realidad es un problema clásico de examen y con el que han hecho un reprobadero de los 1000 demonios. Entonces, pongan mucha atención y vean lo que dice este problema. Dice así: una pequeña bola de masa m, aquí está esta bola de masa m, ¿verdad? Inicialmente en el punto A, se desliza sobre una superficie semiesférica, o sea, se deja caer la bola y la bola va cayendo. Dice, se desliza sobre una superficie semiesférica lisa A de B, A de B, tal cual se muestra en la figura. Mostrar que cuando la bola se encuentra en el punto C, este es el punto C, este es el punto C, ¿verdad? La velocidad angular y la fuerza ejercida por la superficie son, por un lado, la velocidad angular es la raíz cuadrada de 2g seno del ángulo entre R, y la fuerza vale 3 veces la masa por la gravedad multiplicada por el seno del ángulo alfa, que es este. ¿Cómo vamos a resolver este problema? Pues vamos a tratarlo de resolver de la manera más simple y de la forma más sencilla. Pongamos mucha atención. Lo que debemos de hacer ante un problema de esta naturaleza es encontrar, ¿verdad?, para un punto cualquiera de esta trayectoria, ¿verdad?, un análisis, ¿verdad?, que nos generalice este problema. Vean lo siguiente: voy a suponer que la bola está en este punto, para un punto cualquiera, un punto arbitrario, y en calidad de mientras voy a borrar este ángulo. Ya sabemos que este vale alfa, desde aquí hasta acá vale alfa, pero voy a analizar el movimiento de esta bola en este punto, donde este ángulo simplemente va a ser un ángulo teta. Vean, la fuerza que actúa sobre esta bola, primero es su peso, que actúa hacia abajo. Esto es masa por gravedad. Este vector peso lo vamos a descomponer en dos componentes, ¿verdad? Una que sea tangente a la superficie y otra que sea perpendicular a la superficie. De modo que este ángulo que está aquí, por construcción, es exactamente el mismo que este, ya que este vector es perpendicular a esta línea, ¿verdad? Y este vector componente es perpendicular a este radio. Por eso es que este ángulo es exactamente igual que este. Pero vamos a tener aquí que esta cosa que está aquí como componente vale mg por el coseno del ángulo. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. También puedo trazar en este punto una perpendicular a la superficie, ¿verdad?, hacia acá, donde este ángulo, no sé qué ángulo sea, pero le vamos a llamar que es un ángulo beta. Muy bien,
Entonces lo único que tenemos que hacer aquí es ver qué fuerzas son las que están interviniendo en nuestro problema. Por un lado, lo que vamos a tener es que esta fuerza que está aquí, o esta componente, es una fuerza de tipo tangencial. Por eso es que yo voy a escribir AF como masa por gravedad por el coseno del ángulo. Esta fuerza va en esta dirección, es tangente en este punto a la superficie. Pero por la segunda ley de Newton, como estoy hablando de una fuerza que es tangente, pues obviamente que vamos a tener que esto va a ser igual a la masa por una aceleración tangencial, y esto es igual a la masa por la gravedad por el coseno del ángulo. De modo que esta masa con esta masa la puedo cancelar y únicamente me quedará que la aceleración tangencial es igual a G por el coseno del ángulo. Muy bien, ¿qué otra cosa puedo hacer? Bueno, sabemos que esta aceleración tangencial la puedo escribir como derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y vamos a hacer uso del siguiente artificio matemático. Voy a multiplicar y a dividir por lo mismo. O sea, vamos a multiplicar por ds y vamos a dividir por ds. De modo que la aceleración tangencial tendrá que ser igual a dd. Ahora la voy a escribir entre ds por ds con respecto a dt. Muy bien, perfecto. Pero por otro lado, sabemos que esta longitud de arco que está aquí, que se le llama S, se relaciona con el radio y con el ángulo de la siguiente manera. S es igual al radio multiplicada, bueno, vamos a escribirlo con minúscula, el radio multiplicada por el ángulo. De modo que el radio pues es constante, ese no cambia. Quien varía es el ángulo. A medida que la bola va cayendo, el ángulo va variando, y entonces vamos a tener que esto es lo mismo que tener ds es igual a r por d teta. De modo que este término lo puedo sustituir en esta parte de esta expresión, quedándome de la siguiente manera: la aceleración tangencial tiene que ser igual a dd con respecto a ds por, en lugar de escribir ds, escribo r de teta. R de teta, pero esto está dividido por dt. Y en cursos pasados o en videos pasados vimos también que la razón de cambio del ángulo con respecto al tiempo es a lo que se le conoce como velocidad angular. O sea, la velocidad angular se puede escribir como la derivada del ángulo con respecto al tiempo. Y entonces puedo cambiar este término por su equivalente. Y entonces voy a tener que la aceleración tangencial vale derivada de v con respecto a s por r, y en lugar de escribir d teta en dt, escribo su equivalente, velocidad angular. Muy bien, entonces ahora me regreso y en lugar de escribir esto que está aquí, escribo el equivalente de la aceleración, que es precisamente esto que está acá. Entonces vamos a quedar con que g coseno del ángulo tiene que ser igual a tangencial, o sea, a la aceleración, que en este caso es
de B con respecto a ds por r, velocidad angular. Muy bien. Ahora, esta r está multiplicando. La voy a pasar al primer miembro dividiendo. Y esta ds que está dividiendo, la voy a pasar multiplicando. De modo que lo que voy a tener es lo siguiente. G entre r va a ser igual al coseno del ángulo multiplicada por ds. Y de este lado únicamente voy a tener la velocidad angular multiplicada por la diferencial de la velocidad. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Para esto tengo que borrar parte de este análisis porque ya no cabe en el pizarrón, pero cualquier duda pueden ustedes regresar el video las veces que ustedes quieran, pues esto es una simple grabación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, pues borrar. Vamos a borrar esta parte que está aquí, que ya no la necesito. El dibujo también lo voy a borrar, ya no lo necesito, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a ocupar este pequeño espacio. Y vean lo siguiente. Ahora, ¿qué tengo que hacer con respecto a esta expresión? Pues para empezar, la ds ya sabemos que vale r de teta. Por eso es que G entre R, puedo escribir que esto es igual, bueno, R entre G entre R, por el coseno del ángulo multiplicado por el diferencial este. Pero ese diferencial vale precisamente R de teta. Y de este lado tengo la velocidad angular multiplicada por dB. Y ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo puedo escribir este diferencial, verdad, en términos de lo que es la velocidad angular? Bueno, para esto sabemos que si S es igual a R por teta, ¿verdad? Al escribir ds con respecto al tiempo t, esto va a ser igual a r de teta con respecto a t. Pero ds con respecto a t es precisamente la velocidad y esto vale r y de teta en dt es la velocidad angular. De modo que la derivada de b es igual a r, que es constante, ¿verdad? Y bueno, habíamos dicho que íbamos a escribir el radio con minúscula. Vamos a cambiar aquí con minúscula para no meter tanta letra, porque al final de cuentas estamos hablando del radio. Y esta sería por d omega. De modo que ahora puedo cambiar esta expresión sustituyendo este término aquí, y entonces lo que voy a tener es G entre R, ¿verdad?, por el coseno del ángulo, R de teta, y eso tiene que ser igual a omega, ¿verdad?, por R de omega. Muy bien. Ahora vamos a borrar parte de este análisis que ya no lo necesitamos. Y continuamos, ¿verdad? Esta R con esta R se va a cancelar, ¿verdad? Y lo único que vamos a tener es G partido por R multiplicado por el coseno del ángulo de teta, y esto tendrá que ser igual a la velocidad angular por d omega. Esta es una expresión general para resolver nuestro problema, ya que lo único que tenemos que hacer es integrar este resultado con los límites adecuados. Veamos lo siguiente. G y R son constantes, pueden salir de la integral, y entonces vamos a tener que G entre R por la integral
que va desde 0, si ustedes regresan el video, ven el dibujo, hasta alfa, que es lo que queremos, del coseno de teta, y esto es igual a la integral desde 0, desde que está en reposo, hasta que llega al punto C, donde adquiere una cierta velocidad angular omega, de omega. Muy bien. Ahora borremos parte de este análisis que ya tampoco lo necesitamos porque tenemos que ocupar espacio. Y de este modo, lo que vamos a tener es G entre R, la integral del coseno. La integral del coseno, pues es el seno. Es el seno del ángulo, pero todo esto está evaluado desde 0 hasta alfa. Y esto va a ser igual a la integral de omega, que sería omega al cuadrado partido por 2, evaluada desde 0 hasta omega. Y bueno, primero evaluamos en el límite superior y después en el límite inferior. Entonces lo que vamos a tener es G entre R, seno de teta, seno de alfa va a quedar. Seno de alfa. Y cuando lo evalúe en 0, pues el seno de 0 es 0, nada más queda así. Y esto tendrá que ser igual, esto evaluado en omega, queda tal cual, sin ningún problema. Muy bien. Ahora, mi propósito es encontrar la velocidad angular, que aquí la tengo. Este 2 que está dividiendo pasará multiplicando. Y entonces lo que voy a tener es que omega al cuadrado va a ser igual a 2G multiplicándose por el seno de alfa y todo dividido entre el radio. Y lo contrario de tener un cuadrado es extraer la raíz cuadrada del otro lado. Y entonces tengo que la velocidad angular será la raíz de 2 veces la gravedad. Aquí vamos a poner entre el radio multiplicada por el seno de alfa. Y aquí tienen ustedes su primera parte resuelta, que corresponde precisamente a lo que queríamos demostrar, que la velocidad angular es la raíz cuadrada de esta expresión, de 2G seno de alfa entre el radio. Y ahí la tienen. Ahora, mi propósito es encontrar prácticamente el resultado este, que F es igual a 3mg por el seno de alfa. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues lo vamos a hacer de la siguiente manera. Voy a borrar parte de este análisis, ya no lo necesito, ¿verdad? Y entonces esto va a quedar de la siguiente manera. Es un problema no tan sencillito que digamos, pero es un problema que vale la pena analizar, que vale la pena ver. Quizá ustedes lo puedan ver desde otro punto de vista, otra visión, otra forma de resolverlo, pero no importa el método. Lo importante es que quede clara la explicación de cómo es que se resuelve este problema. Y lo vamos a resolver de la siguiente forma. El dibujo originalmente era el siguiente. Teníamos este dibujito. Aquí estaba el punto A, aquí estaba la ola, la dejaban caer y llegaba hasta este punto, que era el punto C, ¿verdad? Este es el radio. Muy bien. Vean ustedes, hacia abajo actúa el peso de este cuerpo en ese punto. Y este peso tiene dos componentes, una perpendicular a la superficie y una que es paralela para acá. Lo que me interesa
es obtener la fuerza prácticamente que ejerce la superficie sobre la bola. Y bueno, pues hacia acá va dirigida prácticamente la llamada fuerza de contacto. Y este ángulo que está aquí es prácticamente, si todo esto de aquí para acá era alfa, y este ángulo que está aquí vale alfa menos 90 grados. Entonces, este ángulo que está aquí, pues vale alfa menos 90 grados. Este que está aquí vale alfa menos 90 grados. Por eso es que esta componente, esta que va hacia acá, vale mg por el coseno de alfa menos 90 grados. Muy bien. Teniendo esta parte, lo único que tenemos que hacer es que la fuerza centrípeta tendrá que ser igual a la diferencia entre estas dos fuerzas, entre la fuerza de contacto, vamos a ponerle, para diferenciar esta fuerza centrípeta, simplemente la vamos a llamar F. De esta fuerza de contacto va a ser la fuerza de contacto menos mg coseno de alfa menos 90 grados. Pero bueno, ¿quién es esta cosa que está aquí? Bueno, pues el coseno de 90 de alfa, menos 90 grados es lo mismo que tener coseno de alfa por el coseno de 90, cuando aquí es menos, aquí es más, seno de alfa, seno de 90 grados. Pero el coseno de 90 vale 0. Y el seno de 90 vale 1. Y entonces quiere decir que esto que está aquí vale simplemente el seno de alfa. Y entonces, continuando, tenemos lo siguiente. Que esta fuerza va a ser igual a la fuerza de contacto menos mg, y en lugar de escribir coseno de alfa menos 90, escribo su equivalente, que vale seno de alfa. Seno de alfa. Y despejo. La fuerza de contacto tendrá que ser mi fuerza más mg seno de alfa. Pero esta fuerza centrípeta no es otra cosa más que la masa por la aceleración centrípeta más mg seno de alfa. Y ahora, ¿cómo resumo esto? ¿A qué es igual la aceleración centrípeta? La aceleración centrípeta, en términos incluso de la velocidad angular, se puede escribir como la masa por la velocidad angular al cuadrado multiplicada por el radio, más mg seno de alfa. Y esta velocidad angular al cuadrado ya la tengo, porque es este término que está aquí, que ya lo demostramos. Entonces, mi fuerza centrípeta tendrá que ser igual a la masa por la raíz cuadrada de 2g seno de alfa dividida entre r, y esto está elevado al cuadrado. Y esto está multiplicándose por el radio, y además se está sumando con masa por la gravedad por el seno de alfa. Pero el cuadrado y la raíz se cancelan, y lo que vamos a tener es lo siguiente. Vamos a borrar esto, que ya no lo necesito. Si necesitan copiarlo en su cuaderno, pues regresan el video. Y entonces lo que vamos a tener es que la fuerza de contacto,
que es lo que se nos está pidiendo, es la masa, y aquí simplemente queda 2G seno de alfa entre el radio por este radio que está aquí, más mg por el seno de alfa. Pero este radio con este radio se cancela y tenemos que la fuerza de contacto será 2 veces la masa por la gravedad por el seno de alfa más la masa por la gravedad por el seno de alfa, y finalmente tenemos que nuestra fuerza de contacto tendrá que ser 2 más 1, pues son 3 veces la masa por la gravedad por el seno de alfa, que es prácticamente lo que se nos está pidiendo. Como ustedes pueden ver, no se trata de un problema trivial, no se trata de un problema tan sencillo, pero es un problema interesante para los estudiantes universitarios y que se antoja ponerlo incluso en un examen. Por eso es que este problema les recomiendo lo analicen profundamente, y si tienen alguna duda, déjenla en la descripción del problema. Y pues bueno, no me resta más que decirles gracias y que se suscriban a nuestro canal de YouTube, donde van a encontrar muchísimos problemas, desde los más sencillos hasta los más perrones problemas. De mi parte es todo, nos vemos en el siguiente ejercicio. Chao.